Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2019. Se trata de una resolución del Tribunal Constitucional de México en la cual se analizan diversos aspectos de la legislación penal, particularmente el alcance que se le debe dar a temas como el principio de legalidad en materia penal, el principio de taxatividad, la propia proporcionalidad de las penas, en fin, un conjunto de reflexiones, ya nos lo van a comentar nuestros invitados, que nos permiten entender mejor hasta dónde puede llegar una legislación en materia penal. Y para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Andrea Roser. Andrea, bienvenida nuevamente, ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Un placer estar aquí con Y usted. para nosotros un gusto recibirte, eres muy amable. Muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Mauricio Tapia. Mauricio, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Y empezamos contigo, Mauricio. Cuéntanos cómo es que se plantea, quién lo plantea, cómo se plantea, cuáles son los conceptos de invalidez, porque se trata de una acción de inconstitucionalidad que tiene sus... Aquí no hablamos de conceptos de violación, ¿verdad? No, aquí conceptos de invalidez. De invalidez. Por favor, Mauricio, fueras tan Claro, amable. en 2019, el Congreso de la Ciudad de México emite una serie de reformas, particularmente al Código Penal de la ciudad y a la Ley de Cultura Cívica de la ciudad. Nos enfocaremos en esta acción al primero y posteriormente, dentro del plazo correspondiente, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad impugna vía acción de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 105, fracción segunda, inciso G de la Constitución, ante esta Suprema Corte esta reforma al Código Penal. En esencia, esta reforma toca 3 puntos. Primero, agrava las penas de homicidio en contra de miembros de instituciones de seguridad ciudadana. 2, agrava la pena de robo cuando sea cometido, digamos, en contubernio por personas de instituciones bancarias o financieras. Y el tercer artículo reformado, el 236, tiene que ver con el tema de extorsión. Agrava en contra de miembros de instituciones de seguridad pública, ciudadana, las penas si cometen ellos el delito de extorsión. Entonces, este asunto, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad básicamente sostiene que estas penas, por un lado, son violatorias al principio de igualdad. Dicen, no son iguales porque proteges más a los miembros de instituciones de seguridad ciudadana por lo que respecta al tema de homicidio, y violan el principio de taxatividad porque no son claras, no son exactas, no son precisas en cuanto a los otros 2 delitos, robo y extorsión. Perfecto, muchas gracias, Mauricio, por este planteamiento introductorio. Y voy contigo, Andrea, para preguntarte, a ver, vamos por partes. En esta argumentación que presenta la accionante, en este caso nos refiere Mauricio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se introduce el tema del principio de igualdad. Así es. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo es que se plantea? Aquí, doctor, cabe destacar que el accionante lo que dice es, ok, yo entiendo que cuando las víctimas del delito de lesiones o de homicidio son pertenecientes a instituciones de seguridad ciudadana, se deben de agravar las penas para la persona que lo cometa. Sin embargo, esta norma es general y no distingue entre aquellos sujetos de estas instituciones de seguridad ciudadana que realizan funciones propiamente policíacas de aquellos que realizan funciones propiamente administrativas. Entonces, en la óptica de la comisión accionante dice, estas personas que realizan funciones administrativas no deberían de tener esa mayor protección porque es, ellos dicen, un privilegio del cual no gozan los demás servidores públicos de la ciudad, un privilegio
del cual no gozan los demás servidores públicos de la ciudad ni cualquier otro habitante de la capital. Entonces, ahí hay una desigualdad, a su parecer, y por ello dice, se viola el principio de igualdad jurídica, en tanto que sí, como comisión soy consciente que aquellos que desempeñando una función de seguridad ciudadana en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, sí se le debe de otorgar esa protección, pero no así a quien desarrolla una función administrativa. A ver, la palabra privilegio. Bueno, ahorita lo comentamos. Sí. Oye, Mauricio, instituciones de seguridad ciudadana. ¿A qué nos referimos? Piensa en la gente que está viendo el programa. Claro, yo creo que hay una ¿Cuáles son? concepción general de que las instituciones de seguridad ciudadana son aquellas que protegen al ciudadano o brindan una protección de seguridad pública. Pero pues es un concepto mucho más amplio. No podemos Ahí está. entenderlo de que el policía es la única persona integrante de una corporación de seguridad ciudadana. No. Debemos de ver que la Corporación de Seguridad Ciudadana tiene muchas funciones, desde prevención, desde investigación, obviamente la persecución también de los delitos, incluso un área de inteligencia, y que no necesariamente son los policías de pie, como podemos llamarlos coloquialmente. Alguien que va en una Alguien que va en patrulla una con un patrulla, uniforme, ¿no? uniforme, con su gorra. Ajá. No, o sea, tenemos obviamente en las instituciones de seguridad ciudadana otra serie de personas que son partícipes y que coadyuvan también a prevenir y el delito, básicamente. Por ejemplo, porque aquí en la sentencia está interesante, fíjate. Ujú. Personas que integran instituciones de fiscalías, ¿no? Sí, claro, Gente que servicios trabaja en los MPs, periciales, servicios periciales, o policías de investigación. que no Esto- podría ser de entrada tan obvio. A lo mejor ahorita alguien que estuviera viendo el programa dice, oye, es que dijeron instituciones de seguridad ciudadana y lo que tú dices, Mauricio, pues la gente que está viendo el programa dice inmediatamente, pues el policía que viene patrullando ahí en la esquina de mi colonia. Pero es más amplio, ¿verdad? Es mucho más amplio este concepto, lo cual nos permite también entender por qué quiere el legislador proteger no solo al policía de pie o al policía que está en una patrulla, sino también a toda una corporación. Y me gustaría destacarlo, siempre y cuando está en sus funciones. Si está en funciones esta persona, se protege. Si está como un civil en su día de descanso o fuera de la oficina, fuera del horario laboral, no se justifica esta norma. Entonces, a mí me parece muy interesante que desarrolla la sentencia de la Corte cuáles son los alcances de estas instituciones de seguridad ciudadana Sí. y nos dice, lo leo textualmente, por ejemplo, dependencias encargadas de seguridad ciudadana, instituciones que integran al Ministerio Público, Sí. servicios policiales, policías de investigación, cuerpos de policía y vigilancia y custodios de los establecimientos penitenciarios. Fíjate, esto es importante. Incluso, claro, Custodios. los custodios que luego son personas muy vulnerables por Sí. la labor que realizan. No es una labor de patrullaje, es una labor dentro de un centro penitenciario para guardar el orden dentro del centro penitenciario. Entonces, si un custodio, si hay algún problema con un interno, un custodio, pues claramente la norma lo va a proteger también si alguien externo lo quiere hacer algún daño. Ahora, yo lo que veo aquí, Mauricio, escuchándote, es que el sentido de agravar las penas, porque ese es el origen de la reforma, ¿no? Exactamente. De lo que estamos platicando, Ujú. para el supuesto de que estos sujetos que trabajan en estas instituciones que ahorita dices, pues digamos, quienes los afecten por el delito de lesiones o homicidio tengan una pena mayor, va en función de que ellos nos cuidan a nosotros. Nosotros, claro. Entonces, y bueno, y eso y el riesgo que tienen. Es un riesgo mucho mayor. Siempre lo vemos y creo que podrá coincidir usted también, doctor, de que la policía pues siempre está en una zona puede estar no en una zona de riesgo, pero siempre está, digamos, Sin duda. con una labor Exposición. expuesto a un fenómeno Y social. cuando uno ve cuántos policías matan en México. Bueno, pero fíjate, que está interesante lo que tú decías, Mauricio, porque también
pues no está fácil ser custodio. No es fácil ser Ninguno. uno de estos. No es fácil ser No. custodio, no es fácil ser un cuerpo de vigilancia, no es fácil ser policía, No. no es fácil de tener una investigación, un servicio pericial, por los riesgos que la propia labor conlleva. Pero yo creo que si como sociedad cuidamos más de ellos, pues también Podemos avanzar mejor podemos, e sí, incluso podríamos pensar en eliminar esta reforma. sí. Oye, ahora, Andrea, el argumento de la comisión es, trabajan en estas instituciones, Ujú, pero dentro de esas instituciones hay gente que hace trabajo, déjame ponértelo así solo para efectos del programa, sustantivo, ujú. sí, trabajo de fondo, pues, y hay gente que hace trabajo administrativo, porque pues hay necesidad en esa institución de que alguien provea la limpieza, de que alguien se encargue de resurtir la gasolina de la patrulla, Los alimentos, las preparar los alimentos, vaya, pues eventualmente incluso enviar oficios, etcétera. Entonces, la comisión estima que ahí es donde pudiera estarse afectando el principio de igualdad, ¿cierto? Cierto, ahí es donde precisamente el accionante dice, pues a ellos no se les debería de proteger de esta manera, pues más reforzada, agravando las penas contra las personas que eh, le cometan un delito de lesiones o de homicidio. Pero aquí lo importante, y como bien lo señalaba Mauricio, es cuando estas personas estén en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Y aquí es importante señalar que el razonamiento que da la Corte es no solamente es a la función sustantiva, sino también a la institución como parte de una institución fundamental del Estado mexicano de garantizar la salvaguarda de los ciudadanos. En ese sentido, se les debe de fortalecer, porque si estamos viendo que pues recurrentemente existen este tipo de delitos en contra del personal que lo conforma, pues no podemos no actuar, ¿no? Y entonces aquí pues se agravan las penas para fortalecer precisamente a la institución, para dar un mensaje de que son instituciones fundamentales del Estado, que no se les debe de vulnerar y que aquel que cometa un delito contra estas personas en ejercicio de sus funciones tendrá una agravante en la pena que se le impone. Y esto pues también tiene lógica en las dinámicas laborales, porque por más que digamos es una función administrativa y solamente le ponía gasolina o algo, no sabemos hasta qué grado están inmiscuidos en las conversaciones que se suscitan, hasta qué grado pues también ellos pueden estar participando de estas acciones de seguridad en beneficio de la sociedad, ¿no? Oye, incluso, Andrea, déjame ir un poquito más allá de lo que ahorita planteas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero incluso desde el punto de vista del victimario, a lo mejor ni siquiera puede hacer esa distinción. Te pongo un ejemplo. Como todos sabemos, la gente que trabaja en fiscalías, pues siempre trae una identificación normalmente colgada al cuello con cadenas. Sí, sí, y que dice, ¿no? Fiscalía de no sé qué. Vaya, uno puede darse cuenta y a lo mejor en el ánimo de dañar, en el ánimo de, pues, generar algún mensaje incluso, ¿no? Alguna reacción, alguna venganza, pues, lo digo con todas sus letras, pues se van sobre esa persona que en una de esas hacía tareas administrativas, pero el victimario no lo sabe, Sí, porque el victimario nomás dice, pues este cuate trabaja ahí en fiscalía y yo ahorita los de fiscalía los traigo así entre oreja y oreja y voy sobre esa persona. Pues, ¿a qué hora vas a ver el victimario que si es sustantivo o es administrativo? ¿Cómo le hace para saber eso? sí, no, además, pues también sería sumamente complejo, ¿no? A la hora de ya ejecutar las penas y demás, ¿no? Aquí, como reitero, lo trascendente es que sea en ejercicio de sus funciones y sobre todo para fortalecer a estas instituciones del Estado mexicano, Y ¿no? eso es importante. Estas instituciones las queremos fuertes, Claro. todos. Bueno, todos los que no se dedican a ciertas cuestiones, ya esos temas, pero Sí, el 99% de mexicanos queremos que esto funcione. claro, imagínense, pues es en quienes depositamos nuestra confianza para salvaguardar nuestra integridad personal, patrimonial, la de nuestra familia, nuestros hijos.
vamos, nuestros bienes más preciados, Sí. nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué concluye la Corte en este punto, en este punto específico? ¿Es En inconstitucional la No, aquí dice viola el principio de igualdad? que no se viola el principio de igualdad y que la norma es válida. Entonces no le da la razón a la comisión accionante. No, no le da la razón a la comisión accionante. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida para continuar con esta conversación a propósito de la sentencia mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2019 con nuestros invitados y los temas que nos quedan para seguir comentando, pues tienen que ver con principio de legalidad, principio de taxatividad y proporcionalidad en materia penal. Sobre esto seguimos platicando enseguida. No se vayan. Aquí estamos de regreso muy pronto. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa. Ya lo dijo la Corte, para seguir en esta conversación con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2019. Y ahora voy contigo de regreso, Mauricio Tapia, porque te quiero pedir que fueras tan amable de que nos expliques el siguiente tema. Hay por ahí un tema también respecto a trabajadores de instituciones bancarias, etcétera. Cuéntanos. Claro, en este segundo punto, la comisión accionante alegaba que en el delito de robo, que a los empleados de las instituciones bancarias o financieras que colaboraran para la realización de este delito, se les iba a aumentar la pena. Sin embargo, el Pleno, cuando analizó, y también que se violaba el principio de taxatividad según la comisión accionante. Sin embargo, el Pleno, al analizar esta cuestión, el proyecto originalmente proponía reconocer la validez, es decir, que la norma subsistiera, pero durante la discusión hubo un pronunciamiento de 6 ministros por la invalidez. Aquí me gustaría recordar el sistema de cómo funcionan las acciones de inconstitucionalidad en la Corte para el auditorio. La fracción segunda del 105, en su último párrafo, dice que para declarar inválida una norma, para que el Pleno de la Corte declare inválida una norma, debe tener al menos 8 votos. Es una regla muy especial de invalidez. En otros asuntos es mayoría simple, ya sea en sala 3 o en Pleno 6, pero en acciones de inconstitucionalidad específicamente, la Constitución dispone de 8 votos. Por tanto, en este punto solo se alcanzaron 6 y como no está la votación idónea, de 8 votos, reitero, el término es se desestima. Entonces la acción se desestimó, es decir, no hay un pronunciamiento de la Corte sobre este artículo. Ya si cada individuo lo quiera impugnar vía amparo o no, pues será su decisión y los tribunales del país determinarán si es o no inconstitucional. Pero la Corte en este punto no se pronunció. La norma queda firme, por tanto, y se desestima la pretensión de la Comisión. Se desestima y se manda al archivo. Perfecto. Bueno, incluso por ahí hay una tesis, ¿verdad? Hay una tesis de pleno que indica que cuando se desestima nada más hace referencia al artículo que se estima en punto resolutivo y se ordena su archivo. Que, por cierto, digo, no es el tema de hoy y no vale la pena que lo discutamos mucho, pero lo mencionaste, Mauricio, y quisiera también reiterar para quienes nos ven que este sistema de mayoría calificada que obliga a alcanzar los 8 votos sobre un total de 11 integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, pues genera situaciones a veces extrañas, porque finalmente, como tú muy bien lo señalas en este caso, la mayoría de integrantes, 6, consideraron que sí era inconstitucional la norma y debería declararse la invalidez, pero 5 consideraron que no. Y entonces ganaron los 5, por decirlo así, ganaron, ¿no? Pero, digamos, se impuso el criterio de los 5. Lo subrayo porque a lo mejor quienes nos ven dicen, oye, pero pues si la mayoría dijo, pues sí, pues. Pero no la mayoría calificada. Es un criterio muy debatible, pero creo que desde el 95 ha funcionado con diferentes integraciones de la Suprema Corte cuando se estableció esta votación. Y a veces uno gana y a veces uno pierde. Entonces tampoco podemos decir que, bueno, cuando se invalidan las normas por 8 votos o cuando apenas alcanzaron 8 votos y se celebra, está bien. Y luego, bueno, es que necesitamos ir a un sistema de 6 votos porque no alcanzamos los 8, está mal. Entonces
Yo sé No, que pero hay el, el- asuntos el- que pero el argumento de fondo es si el criterio de la mayoría debe prevalecer o no. Ese es o sea, si hay 6 integrantes del Tribunal Pleno que dicen es inconstitucional, ¿debería de prevalecer esa voluntad o debería de prevalecer la voluntad del legislador soportada sobre el criterio de una minoría de ministros ministros y ministras? que también tienen una fuerza esa minoría y que Sí, lo vemos también, digamos, en un símil con la minoría, por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad, la minoría parlamentaria que pueda accionar correcto. del 33%. Entonces, este juego de super mayorías o minorías es muy Pero al interesante. final lo que Sí, tienes sí, es una sí, sí, deferencia constitucional, porque esto está en el 105, tampoco claro. es que la Corte Lo Sí. haya dicho lo por su haya. No, no, propia no. Esto está voz. en la Constitución. Aclarémoslo. Y como tal, la Corte lo tiene que observar. En eso no hay duda. No, no. El asunto está en que me parece que estás privilegiando una deferencia al legislador grande. Es decir, Sí, el claro. legislador trae una muleta, trae un apoyo, que es esta idea de que se requieren los 8 votos. Que es una Pero, mayoría muy fuerte. bueno, pues es que es sobre un total de 11. Sí, Entonces tienes una minoría de bloqueo de 4. así O sea, es. con el voto de 4, la norma subsiste. Y ahí, en fin, Sí, Da para pero sí, da para, da para uno para- o para varios. Sí, Da sí. para una serie, ¿verdad? Da para una serie. Deferencia legislativa, mayorías calificadas, Así es. también integración de voluntades democráticas al interior de un órgano jurisdiccional, porque al final en democracia, un principio de la democracia, ustedes lo saben, es pues que decide la mayoría. Claro. También mayorías en órganos colegiados se integran en este caso, pues por 6 votos, Pues, pero bueno, en fin. Oye, Es que es bien interesante, doctor, porque también, como usted decía, el legislador, pues al final del día, partiendo de esta concepción democrática, pues es el representante popular. sí, Y todas las normas que crea, pues se consideran originariamente constitucionales. sí, de hecho tienen una Entonces, presunción de validez. sí, entonces, vamos, entran en juego muchas cuestiones bien interesantes. Ahí, no, y es una discusión que para quienes nos gusta el derecho constitucional, pues es apasionante, realmente Claro. es una discusión de fondo. Mira, incluso Mauricio, Andrea, yo les diría, para vislumbrar los equilibrios siempre necesarios en el modelo del Estado constitucional de derecho. O sea, tiene que haber equilibrios, porque tampoco puedes propender o puedes propugnar lo que alguna vez en la discusión norteamericana se llamaba un gobierno de los jueces. Pues, El gobierno por el Poder Judicial. No se trata de eso. Ni se trata de que los jueces invadan esferas que corresponden a otros, ¿no? Por ejemplo, en este sentido que tú apuntas, y creo que el caso lo ilustra muy bien, porque pocas materias como la materia penal requieren de una representación democrática para decir qué es delito, cómo se define, una conducta señala por ley como delito y qué pena la sanción que debe. merece quien cometa esa conducta, quien lleve a cabo esa conducta. O sea, creo que la materia penal es fundamental en lo que tú apuntas, Andrea, pero también es verdad que si luego le das la facultad a un órgano de ejercer control de constitucionalidad, pues te tienes que preguntar bajo qué Alcance. alcances o con qué lógica, ¿no? Y si la institución es de índole colegiada, que es distinto en un juzgado de distrito. Sí. En un juzgado de distrito, pues, el juez, la jueza. Personalmente lo hace. Pero aquí es donde, oye, sí da para varios. Oye, déjame te planteo, Andrea, lo siguiente. A ver, entonces, el tema de robo de institución, gente que trabaja en institución, ya queda válido, ya Mauricio nos lo explicó, etcétera. Pero luego viene en la sentencia, en el desarrollo de la argumentación de la sentencia, un tema vinculado con principio de legalidad en sentido amplio en materia penal y luego en sus dos subespecies de taxatividad y seguridad jurídica. Estamos hablando, Andrea, de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Refiere la sentencia igualmente el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto San José. Y yo te quiero pedir que tuvieras la amabilidad de cuéntanos esta parte de la sentencia. ¿Por qué se llega a este desarrollo?
Sí, doctor, aquí, bueno, para esto nos ayuda mucho la impugnación que hace la Comisión Accionante del artículo 236, párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal, en donde señala que se viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Aquí recordemos que la taxatividad lo que implica es que las normas deben ser claras, precisas, para que brinden certeza a las personas a las que va eh, destinada esta norma, que sepan las consecuencias de realizar tal o cual conducta, ¿no? Entonces, aquí la comisión dice el segundo párrafo de este artículo que refiere que se agrava la pena, aquí dice se impondrá el doble de la pena a los servidores públicos, miembros o exmiembros de corporaciones de seguridad ciudadana. Y además señala también como un tercer enunciado, que así los estudia la sentencia, que se impondrá, además de esto, a aquellos servidores públicos, exservidores públicos, miembros, exmiembros de corporaciones ciudadanas o privadas, también se les impondrá la pena de destitución del empleo, cargo o comisión que vayan desempeñando, la inhabilitación de algún ejercicio o comisión pública y también se les suspenderá de ejercer alguna actividad en corporaciones de seguridad privada. Entonces, aquí la comisión dice es que no hay una concordancia entre los sujetos activos de la norma a los que les estás imponiendo el doble de la pena que aquellos a los que les estás aplicando además otras sanciones como destitución, inhabilitación y la suspensión, ¿no? Entonces, eso es lo que señala la comisión accionante en este punto. Y aquí, para abordar este tema, el Pleno de la Corte los estudia y va desmembrando cada uno de los enunciados. Entonces dice, a ver, el segundo párrafo de este artículo tiene 3 enunciados. El primer enunciado se refiere a los adultos mayores y ese no está impugnado. El segundo enunciado, que se refiere a que se duplica la pena en el caso de que el delito de extorsión lo cometa servidor público, miembro o exmiembro de corporaciones de seguridad ciudadana, analiza y llega a la conclusión de que no viola este principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, toda vez que sí está detallado los sujetos a los cuales se les va a imponer esta norma y también está especificada la pena que se les va a imponer. Entonces dice, pues no existe esa violación. En el tercer enunciado dice, a ver, aquí los destinatarios de este enunciado son más sujetos activos, pero están plenamente identificados, porque son los servidores públicos, ex servidores públicos, miembros de seguridad ciudadana, exmiembros de corporaciones de seguridad ciudadana, miembros de corporaciones de seguridad privada y exmiembros de corporaciones de seguridad privada. Entonces dice, sí están identificados los sujetos activos a los que va dirigido la norma. Y también señala, aquí las penas, por lo que se refiere a la destitución, dada la propia naturaleza de la destitución, implica que evidentemente a quien se le va a imponer pues tiene que estar ejerciendo un cargo público. Entonces aquí pues si son servidores públicos se le puede aplicar. Déjame te pregunto esto que sea muy obvio, Andrea, nada más para la mayor claridad. Ni modo que destituyas a quien no es en ese momento servidor público, ¿verdad? Claro, claro. Entonces dice, pues la interpretación es muy clara, ¿no? O sea, se les va a aplicar lo que les corresponda, ¿no? A cada quien. Diferente en el caso de la inhabilitación, ¿verdad? Sí, la inhabilitación, esa sí se le puede imponer a cualquiera de estos Incluyendo ex servidores, o sea, cualquiera de estos sujetos activos de la norma, porque pues no importa que ya no estén desempeñando en ese momento un cargo público, se les inhabilita y con eso se imposibilita que ingresen al servicio público, ¿no? Entonces, esa sí se puede imponer. Y digamos que hasta ahí llegaban el concepto de violación
Ah, no, perdón, también señalaba la comisión accionante que pues existía ahí también un tema, porque el legislador no definió lo que se entiende por miembro o exmiembro, entonces se violaba este principio de exacta aplicación de la ley y ahí el Pleno lo estudia y dice no, porque pues no podemos caer en que en el exceso de que la función legislativa describa cada vocablo que utiliza en cualquier tipo penal, ¿no? Lo que debe ser es pues, o sea, un concepto que sea lo suficientemente claro para el destinatario, para el que va dirigido. Entonces, eso no la invalida. Sin embargo, algo muy interesante es que el Pleno, en suplencia de la queja, advierte que la última porción de este segundo párrafo del artículo 236 sí es inconstitucional porque textualmente señala que también se le impondrá la pena de suspensión para desempeñarse en cualquier actividad de seguridad privada, De ¿no? seguridad privada. Privada. Aquí, Andrea, lo que tenemos es la idea de que si te inhabilitan como integrante de una corporación de seguridad pública y ya o te remueven de esa función pública, ya no te vayas a la seguridad privada como, digamos, una especie de puerta giratoria. Si no puedo acá, Voy acá, exacto. esa sería la idea, ¿no? Esa sería la idea. Sin embargo, aquí, pues el legislador resulta que no graduó la pena, no impuso una proporción, no fijó ni mínimos ni Nada máximos. más dijo se suspende. Se suspende Así en general, pero en general. pues la suspensión en sí misma conlleva la temporalidad, porque no es una cuestión permanente. Una suspensión es algo temporal y estaba obligado a señalar un mínimo y un máximo. ¿Tiene sentido hablar ahí, Andrea, te pregunto, de la diferencia entre suspensión y privación? Sí, claro. Si tú privas de un derecho a alguien, lo puedes hacer ad perpetuam, digamos. Pero en el caso de una suspensión, sí tiene que estar acotado. Sí, tiene que estar acotado en el tiempo. Incluso el propio Código Penal o sea, señala que la suspensión pues, es una cuestión temporal. Entonces, y aquí no. No, aquí el legislador pues lo deja abierto, no impone ni mínimos ni máximos y entonces pues el operador jurídico pues no tiene manera, no tendría manera de aplicar. No hay un parámetro. No hay un parámetro para poder aplicar esta suspensión. Y esto determina que en el criterio del Tribunal Pleno la norma sea considerada inválida. Exactamente. Esta última porción normativa. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre la sentencia mediante la cual el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 97/2019. Y bueno, todas estas cuestiones ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados alrededor del principio de legalidad en un sentido amplio en materia penal. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar la conversación con nuestros invitados sobre el alcance de la sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte que resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2019. Y quiero regresar contigo, Mauricio Tapia, para plantarte lo siguiente. En toda esta discusión que Andrea nos hizo favor de referir antes de esta pausa, cuando se aborda el principio de taxatividad, se hace por parte del Tribunal Pleno una reflexión que yo creo que está, me parece, en la línea de lo que tradicionalmente se entiende por taxatividad, digamos, la exigencia de que no se usen términos vagos, imprecisos, abiertos, excesivamente amplios, etcétera. Pero también hay un párrafo, y es lo que te quiero plantear, Mauricio, en donde se dice, la taxatividad no solo radica en evitar la arbitrariedad en la aplicación de una norma, en ese sentido de carácter penal, sino que los ordenamientos penales deben cumplir una función motivadora contra la realización de delitos, y para ello es imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad. Me llamó la atención esto, la taxatividad como motivación para el acatamiento, el cumplimiento.
Claro, eso suena, digamos, un término novedoso, pero yo lo comprendo como esta parte del propio derecho, la propia norma, que debe entender el destinatario. ¿Qué es lo que debe entender el destinatario cuando lee la norma? Y digamos, la defensa o la valla que pone la propia norma para evitar esa conducta. Entonces, debe de generar, no estoy diciendo un sentimiento, no, debe generar una conciencia en la persona, Una una comprensión, dirías. comprensión en esa persona para evitar llegar a esa conducta o para que no realice esa conducta. Podríamos a partir de aquí, Mauricio, afirmar, y te lo planteo así, que una norma que no se entienda es imposible que sea cumplida. Posiblemente sí, porque la propia norma, y más en materia penal, debe ser muy clara, debe ser muy precisa. ¿Por qué? Para evitar injusticias. También debemos proteger al destinatario de la norma o al que comete el delito, porque si uno comete algo que la norma dice, tal cual, pues no sabemos muy bien si lo cometí o no. Entonces, por eso la importancia del principio de taxatividad, por eso la importancia de que la norma sea precisa, sea clara, tenga los elementos subjetivos, a quién está, cuál es el objeto de la norma, a quién está dirigida la norma, para que y no lleguemos, para que las personas la puedan comprender y puedan evitar cometer esas conductas, sin llegar al extremo, como lo mencionó Andrea, de que el legislador tenga que describir cada uno de los Sí, elementos de la norma. ¿Qué se entiende por miembros de seguridad ciudadana? ¿Qué se entiende por, pues, claro. llegaríamos a un absurdo y en vez de tener un código penal tendríamos un diccionario? Ahorita regresamos sobre ese tema porque justamente a raíz del comentario de Andrea me quedaba ahí un planteamiento que quería formular. A ver, y en este mismo sentido, nada más para terminar de cerrar esta reflexión que amablemente nos compartes, Mauricio, ¿qué pasa con la taxatividad entendida en el sentido de buscar que se impida una aplicación arbitraria de la norma? Parecería que una norma muy amplia, una norma, por Sobre ejemplo, inclusiva. o sobreinclusiva, por ejemplo, ¿no? Que abarcara una cantidad de hipótesis tal que el destinatario de la propia norma no pudiera advertir el alcance de la prohibición penal a la hora en que se aplica. Estamos hablando ya de un momento diferente. Una Claro, cosa es la hora en la que la el- norma es diseñada, en redactada. la norma es redactada e incluso aprobada por el legislador. Ahí tenemos un primer momento. Ciertamente se le aplica la prohibición, el tema de taxatividad. Pero yo te quiero plantear un segundo Sí. momento, Ujú. porque aquí claramente lo dice la sentencia en el párrafo 83, dice, si la descripción típica es vaga, imprecisa, estoy parafrasando, Ujú. es vaga, imprecisa, abierta o amplia, entonces, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Fíjate, la arbitrariedad en su aplicación. Y ahí es donde te lo planteo. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte refiere esto y la importancia que esto tiene? A mí me parece que es muy importante, pero me gustaría Yo, conocer tu yo lo opinión. considero también muy importante. Yo creo que debe existir un diálogo entre lo que el legislador planteó y también la decisión de las autoridades judiciales. No podemos desvincular una y la otra porque debemos alcanzar una, digamos, una suficiencia de colmar esos requisitos de la norma. No nada más, si la norma probablemente sea muy amplia para unas personas, pero para otras no. Entonces, yo sí considero que debe haber este diálogo entre las autoridades judiciales y la norma para determinar realmente el alcance y por eso la fuerza también del Poder Judicial, los alcances interpretativos de la norma. Eso. Porque no para una persona todavía la ley, no, esto es sobreinclusivo, inconstitucional, no, pero para otra, no, guarda coherencia, debemos de ver, eh, hay distintos, usted sabe mucho, doctor, de los distintos métodos de interpretación y podríamos llegar a una conclusión distinta y decir, bueno, esta norma la podemos leer con esta otra y se entiende que lo que el legislador previó o la sanción que el legislador quiso prever es esta. Entonces yo creo que debemos buscar más un diálogo judicial con las Ah, propias Y, normas. y creo que aquí también el Tribunal Pleno de la Corte nos está hablando del modelo de jurisdicción que necesitamos también. Nos está hablando de unos juzgadores que no aplican de manera arbitraria normas. Completo, un juzgador completo, Sí. un juzgador que entienda también esa claridad y precisión que pueden tener las normas, tal vez no explícitamente, pero sí implícita. Mm. Oye, y esto nos lleva, Andrea,
un poquito de regreso a lo que tú mencionabas, pero como lo apuntabas antes de la pausa que hicimos, ya no tuve oportunidad de planteártelo, ahora te lo planteo. El propio Mauricio ya lo señalaba. Las normas, incluso en materia penal, no tienen que ser diccionarios, Sí, no. no tienen que definir todo. Em, ¿Cuál es el equilibrio ahí entre una norma que efectivamente no sea vaga, no sea imprecisa, no sea excesivamente abstracta, pero sin caer en la exigencia legislador en materia penal, que también se aplica en materia de derecho administrativo sancionador, por Claro. cierto? Ya también la Corte así lo ha señalado. En cuanto a la definición de los términos usados, ¿verías como un punto medio o de plano lo dejamos librado a la interpretación? Para eso hay intérpretes, para eso hay especialistas como ustedes que puedan darnos el significado de la norma. ¿Tú cómo lo ves, Andrea? Yo lo veo, doctor, en el sentido de que el legislador lo que debe tratar es que las normas que crea deben de ser comprensibles para el destinatario. Y en ese sentido debe buscar el contexto en el cual podría llevarse a cabo, ¿no? Si bien es cierto que, como ya lo hemos señalado, pues no nos vamos a volver diccionario y describir todo, tampoco lo puede dejar al arbitrio de los intérpretes y de ser que todo se interprete, porque si no, pues no tendría operatividad y caeríamos precisamente en lo que ya se señalaba, ¿no? En este tipo de injusticias. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante señalar que, pues, nosotros, bueno, todos tenemos derecho a que las normas pues sean claras, sean precisas, sean proporcionales, ¿no? Y en ese sentido, que el que la va a aplicar ya en un caso concreto, que es el juzgador, pues se mueva dentro de ciertos parámetros, ¿no? Correcto. Pero sobre todo, pues que estas interpretaciones, que como bien lo señala, pues van a existir o va a haber cuestiones que muchas veces la sociedad pues va evolucionando más rápido de lo que se crean las normas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que, en mi parecer, atender mucho es al contexto en el cual se lleva a cabo, ¿no? Porque tampoco podemos estar pues haciendo reformas y reformas, sino que debemos entender cuáles son esos principios básicos, ¿no? De pues ciertos delitos, ¿no? Porque no digan ahora que, o bueno, que en algún momento cuando se empezaron a cometer, por ejemplo, los delitos a través de redes sociales o algo, no implica que no existiera una protección, Sí. sino que debía Transita. transitar, debería de considerarse el contexto y que esto había evolucionado mucho más rápido que la norma, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante esta cuestión. Interpretación siempre habrá, siempre hay un espacio para que la persona juzgadora pueda llevar a cabo la interpretación y diga cuál es el alcance de cierto término o cuál otro. Pero entonces, Andrea, aquí la conclusión sería, necesitamos términos que, sin necesariamente llegar al extremo de definir cada uno de ellos, sí sea comprensible o puesto al revés, porque aquí la propia sentencia, digamos, lo hace contrario sensu, que no sea vaga, que no sea un término vago, impreciso, abierto o amplio, ¿no? Ujú. Y con eso estaríamos cumpliendo con la taxatividad. Exacto, que sea algo claro, ¿no? Sobre todo para los ciudadanos Y de pie, los que no que son en el expertos, ¿no? caso tú misma lo decías, pues, a ver, cuando dicen, bueno, es que son miembros o exmiembros, servidores públicos o exservidores, pues parece que tampoco es una cosa que requiera un postdoctorado en física, ¿no? De una universidad, quién sabe dónde, para entender esto, ¿no? O sea, Claro, claro. aquí sí estábamos ante algo comprensible. Sí, sí, sí. Ahora, Mauricio, regreso contigo para plantearte esto. Podríamos entender, y porque ahí viene el caso que Andrea citaba también al final de esta hipótesis, que en suplencia de la queja la Corte pone de qué pasa con la prohibición de ir a servicios de seguridad privada. Ujú. Te lo planteo por esto. Podríamos entender, Mauricio, que la taxatividad aplica por cuanto respecta a la descripción típica, es decir, a los vocablos, a la gramática con la cual queda redactada el núcleo de prohibición penal. Pero, y aquí viene la pregunta,
también respecto a la definición de las penas? Consideraría que sí, no tanto la definición de las penas, sino que la forma en que esta pena sea impuesta pueda tener claridad también en el destinatario. Si una pena, pongo un ejemplo, no del caso, tuvimos en pleno recuerdo, que decía cierta conducta era castigada de 5 a 10 años. ¿De qué? No decía, Ah, no decía, ese fue un caso famoso, ¿te acuerdas? de prisión, De era 5 a 10 años. años, así decía. De 5 a 10 años. ¿Años de qué? ¿De qué? De vida, de De fiesta, trabajo de trabajo comunitario. comunitario, de correr alrededor de la plancha del Zócalo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De Entonces, 10 años de ¿de qué? 10 años de qué? Entonces, me parece que sí, Pero alguien podría decir, a ver, no estoy diciendo que sea correcto, nada más lo planteo como, alguien podría decir, oye, pero pues de 5 a 10 años, si está en un código penal, pues ¿de qué va a ser? ¿de qué más? ¿De qué más? Pero lo tiene que decir. Cárcel. Pero Lo entonces, tiene expresamente que porque si decir. no sería el intérprete el que lo dijera. Y eso está mal, porque no sabe, porque cada operador jurídico podría interpretar esa norma de que, bueno, para mí son 5 a 10 años de suspensión de derechos, y para mí son 5 a 10 años de prisión, y para mí son 5 a 10 años de ir a firmar cada martes a tal lugar, o son 5 a 10 años de trabajo comunitario. Entonces, sí debe tener también el tema de el rubro de la sanción o la parte de la sanción de la norma penal, claridad en cuanto al tanto a la pena como el término e incluso llegar a pensar en la reparación, porque luego también la norma penal lo dice y se reparará o Correcto. La conclusión, Mauricio, sería que en la lógica del principio de taxatividad abarcamos integralmente toda la norma, desde toda la norma. sujeto, objeto, destinatario, la conducta que No, digamos, todos los elementos te lo pregunto porque, bueno, tú mismo acabas de poner un ejemplo elocuente, un ejemplo brillante, porque pues se le van cosas al legislador. Entonces, sí es importante que en este programa, en el ánimo de pedagogía jurídica que el programa tiene, te escuchen, Mauricio. Sí, no Te necesariamente escuchen. la gente, eh, digamos, sale de la cárcel porque el juez resolvió mal, ¿no? La norma No. tenía un vicio, Sí, o sí, sí. había algún vicio dentro de la norma que no permitía sancionar correctamente a esa persona. Y también es un llamado de atención, ¿no crees, al legislador a hacer bien su trabajo? Más que hacer bien su trabajo, a dedicar realmente el tiempo a revisar bien la redacción de las dos, sobre todo en materia penal, que es la materia más delicada. Más delicado. Es la más delicada. ¿Por qué? fundamental. Porque se juega la libertad de la persona, Sí. la integridad personal y una serie de elementos también que la sociedad exige. La sociedad exige un alto a la impunidad. No, en eso, Como en eso todos tenemos- estamos de acuerdo, pero Y si tampoco no de manera tenemos arbitraria, pero y si tampoco no queremos un tenemos- derecho penal no, arbitrario. y estricto tampoco, no. Tenemos que transitar un derecho penal que realmente permita una sociedad con una convivencia pacífica. No, el derecho penal no significa échalo a la cárcel y condénalo ahí 50 años. No. Necesitamos otra mentalidad de derecho penal. En eso estamos, qué bueno, lo suscribo cada palabra. Ahora, Andrea, ya nos estamos acercando casi al final del programa, pero no quiero dejar de plantearte esto. Si la Suprema Corte, como es el caso, ya ustedes nos lo han señalado, declara la inconstitucionalidad de la parte sancionadora del tipo penal por cuanto hace a esta imposibilidad de que se trabaje, bueno, suspensión dice, pero a la postre, al no haber definida la temporalidad, pues no puedes trabajar en corporación de seguridad privada. Privada. Así es. ¿Qué sucede con el tipo penal? Entonces, te lo pregunto para Ujú. los efectos de la sentencia. Debemos entender que esa sanción desaparece, esa sanción ya no existe, ¿es técnicamente lo correcto? Sí, pues aquí, en efecto, pues ese sería la consecuencia. Aquí el efecto es que a partir de que tuvo vigencia la norma, que fue el 2 de agosto, pues se señala que esto es inválido, se notifica a las autoridades respectivas, a los operadores jurídicos, para que ya no se aplique esta parte que ya ha sido declarada Que además inválida. hay una parte de la sentencia en el párrafo 125 bien interesante porque hacen un cuadro sinóptico
de la comparación del artículo 236, estamos hablando del Código Penal del de la Ciudad de México. Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la Corte en la sentencia específicamente tacha la parte, esa es la porción normativa que desaparece. desaparece, sale. Así Ahí es. está. Y ya, pues ya no existe ya no se puede imponer esa sanción. Muy bien. Mauricio Tapia, Andrea Roser, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.